Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Junior Zacotapia, médico residente de radiología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a abordar un tema de salud pública en realidad, sobre la cirrosis hepática y una de sus complicaciones que vendría a ser el hepatocarcinoma. Los objetivos de esta sesión van a ser básicamente dos. El primero es cuáles son las causas que tanto nos interesa saber sobre la cirrosis hepática y también conocer su asociación con una de sus complicaciones que es el hepatocarcinoma, ¿no? Y también conocer sus características de este último. Como sabemos o hemos escuchado con bastante frecuencia el término de cirrosis hepática, y esa cirrosis hepática va a ser una causa final de una hepatopatía crónica. ¿Qué quiere decir? Cuando el hígado ya está dañado durante muchos meses o incluso durante muchos años, esa, ese segmento último de la enfermedad hepática se le conoce justamente como la cirrosis, ¿no? Básicamente una enfermedad ya bastante avanzada. Ahora, ¿cuáles son sus causas, no? Aquí viene el primer objetivo. Realmente las causas de la cirrosis hepática van a ser bastante variadas. Viene de causas infecciosas o incluso hasta causas congénitas y la vamos a enumerar, ¿no? Vamos a comentar algunas de ellas en función de su importancia, como por ejemplo el caso de las infecciones crónicas, como son la hepatitis B y la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B, supone un 10% ya de riesgo a los 5 años después de contraer esta infección. De hecho, es la causa principal, sobre todo en países asiáticos, en el segmento oriental, ¿no? Y luego tenemos otras causas, como por ejemplo la hepatitis C, que supone un 30% de riesgo a los 5 años. Y como tercera causa tenemos al alcoholismo. Sin embargo, el alcoholismo en lo que son los países occidentales supone la primera causa y tiene un 8% de riesgo a los 5 años de estar consumiendo alcohol. Tenemos también otras causas como es la colangitis biliar, incluso toxinas alimentarias como las aflatoxinas, trastornos congénitos como la atresia de vías biliares o errores innatos del metabolismo, que también van a ser trastornos genéticos, como la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la enfermedad del glucógeno, enfermedad de Wilson, tirosinemia, etc. Ahora, acá comentarle también otra de las causas eh, que hoy en día se está comentando bastante, que es respecto a obesidad y diabetes, ¿no? Que justamente va asociado con un hígado graso. Si bien las principales causas, como les comentaba, van a ser hepatitis B, infecciones crónicas, en el caso de países orientales y en el caso de países occidentales el alcoholismo. Sin embargo, ahora se habla mucho del hígado graso, que básicamente va a ser un trastorno de la alimentación en la cual el hígado se acumula mucha grasa y con el tiempo, pues, este hígado, estas células con grasa se van destruyendo y llegan pues a una fibrosis y por último a una cirrosis, ¿no? Así que hay que reconocer que dentro de las causas actuales, una de las más importantes también podríamos considerar el hígado graso. ¿No? El diagnóstico de cirrosis hepática principalmente va a ser en la población adulta mayor. Sin embargo, también se reporta en pacientes jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que nosotros podemos contraer también una infección de hepatitis eh, por vía vertical, ¿no? Madre-hijo. Y ya cuando estamos muy jóvenes, también podemos tener cuadro de cirrosis hepática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la cirrosis hepática? Es un cuadro mortal, ¿no? Porque nadie puede vivir sin hígado. Y también está asociado con uno de los cánceres, ¿no? Que es el hepatocarcinoma, ¿no? Y este cáncer es el más frecuente a nivel del hígado, ¿no? Hay muchos casos de hepatocarcinoma, pero que aparece justamente en el contexto de estos hígados cirróticos, ¿no? Y lamentablemente, pues una vez que aparece, tienen alta mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que un paciente cirrótico puede tener? O incluso cuando ya padece de un hepatocarcinoma, hay que aprender a reconocerlos, que son baja de peso, ¿no? Que los ponemos amarillo. Esto podría manifestar un daño hepático.
que exista algún sangrado digestivo, podemos sangrar por la boca, ¿no? Y es cuando las venas se dilatan justamente por el hígado, porque el hígado está mal. Hay crecimiento del hígado en algunas fases de la enfermedad, o también nos podemos preparar una masa, ¿no? A nivel del abdomen, como también dolor abdominal. Estos síntomas hay que reconocerlos, ya que alguno de ellos o un grupo de estos pues podría estar asociado ya a un daño hepático. ¿Cómo nosotros hacemos si nos dicen que tenemos o que hay sospecha de cirrosis hepática, tenemos los síntomas? ¿Cómo se hace el diagnóstico, no? Ahí vamos a emplear las imágenes y lo más probable es que primero nos hagan una ecografía, ya que es un examen muy fácil, económico y en la que se puede ver bien la arquitectura del hígado, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder ver hígados cirróticos, que generalmente son hígados, pues, que pierden su morfología normal, con bordes irregulares, ¿no? El tejido del hígado está más dañado, más fibrótico. Y en este contexto, pues, nosotros, el ecografista puede observar una masa, ¿no? Una masa o un cáncer o sospecha de cáncer a nivel del hígado. Pero ahora el diagnóstico no solamente se va a hacer con ecografía, sino hoy en día el diagnóstico se hace también en tomografía, que va a ser el método de elección hoy por hoy. O sea, ya no es necesario que se sometan a biopsias, por ejemplo, ¿no? Que son tratamientos o, perdón, elementos diagnósticos más invasivos, sino con la tomografía en un paciente cirrótico ya podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, esto también hay que entenderlo, que ustedes ya no es necesario que se sometan a estos procedimientos invasivos. Básicamente con la tomografía, con contraste, si es que sus riñones se encuentran bien, pues, y se puede hacer la prueba, ya se puede hacer el diagnóstico de este hepatocarcinoma, ¿no? O cáncer de hígado. Vamos a hablar un poquito sobre el pronóstico y tratamiento. Como les comentaba en un inicio, generalmente estos cánceres suelen ser bastante agresivos, pero mucho va a depender del grado o el momento en la que se haga el diagnóstico, ¿no? Por eso es que es importante reconocer rápido los síntomas para pues acudir al médico y que ellos nos hagan la prueba, probablemente inicial de ecografía y después una tomografía ya para corroborar el diagnóstico, ¿no? Entonces, mucho depende del momento que quiere decir, si solamente la enfermedad, por ejemplo, está en el hígado o si es que la enfermedad ya se ha extendido hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como metástasis. Entonces, mucho depende de eso. Eh, ¿Qué tenemos que aprender? Que si, por ejemplo, en el momento en el que nosotros reconocimos los síntomas y es un momento temprano y el tumor es muy pequeño, se puede hacer una cirugía en la que se extirpe solamente esa lesión, el tumor, ¿no? Y ya con otros tratamientos complementarios y obviamente el seguimiento va a ser necesario. No, sin embargo, la sobrevida va a ser mayor. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos con los síntomas y de repente no le hacemos caso y vamos muy tardíamente al médico? Muy probablemente ese cáncer hepático lo que haya hecho ya es extenderse, ¿no? O sea, provocar metástasis. Entonces, lamentablemente en esas situaciones ya más avanzadas se puede incluir incluso hasta un trasplante hepático. Entonces, hay otros tratamientos que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que van a ser sometidos a quimioterapia, a procesos de bloquear el flujo sanguíneo del tumor, lo que conocemos como ablación térmica, ¿no? O quimioembolización, ¿no? O radioembolización. También son otras nuevas terapias, bueno, que el médico ya le va a proponer en función, pues, del grado o el momento en el que está el tumor, ¿no? Sin embargo, aún así, incluso en los tumores pequeños, en los tumores en los que se puede hacer cirugía, la esperanza de vida a los 5 años solamente llega a 45%, o sea, menos del 50%, ¿no? Así que en general podemos decir que el pronóstico de estos cánceres hepáticos pues son pobres, ¿no? Y el tratamiento
a la que ustedes van a ser sometidos va a depender del estadio en la que esté el cáncer. Así que lo más probable o lo mejor que hacer frente a estos cánceres va a ser la prevención. Prevenir tanto infecciones o prevenir tanto alcoholismo o consumo de dieta que pues lleguen a hígados cirróticos y por último acabemos en este tipo de cáncer. Así que eso sería la conclusión principal y bueno, la bibliografía que hemos empleado. Muchas gracias.